Después de leer el título del audio, es posible que os estéis preguntando qué tiene que ver el mundo del pádel con el mundo de la empresa. Una pregunta con sentido si consideramos a priori que, aunque sean mundos los dos, no parecen tener un solo nexo de uno que los relacione. Dejadme que os responda, y será con otra pregunta. ¿En algún momento de vuestra vida profesional habéis participado en alguna acción outdoor? Es decir, ¿habéis formado parte de alguna actividad de aprendizaje fuera de la comodidad de vuestra empresa? Porque si es así, sin duda habréis sentido la fuerza que tiene el aprendizaje lejos de las cuatro paredes de la empresa y el valor innovador que aporta, al sentiros ajenos al día a día de vuestra mesa y sumergiros así en dinámicas alejadas de lo cotidianamente funcional. El ser humano tiende a la comodidad, eso lo sabemos, y es consecuencia de esa naturaleza extremadamente protectora de nuestro cerebro que nos invita constantemente a hacer nada, intentando evitar así sobresaltos y queriendo preservar nuestra existencia. Aun con ello, curiosamente, la civilización es tal gracias a que hemos sabido salir de nuestra zona de confort, además de forma constante y desde que pusimos prácticamente los pies en el planeta azul. ¿No os parece que precisamente este contraste entre la conservación del inmovilismo y esa necesidad de movernos es lo que nos convierte en especiales y únicos? Por ello, y como experiencia, recomiendo que propongáis acciones outdoor si sois empleados, o que directamente las pongáis en marcha si tenéis un cargo con capacidad ejecutiva, ya que es un proceso vivencial que aporta una nueva perspectiva a la idea de la formación y el aprendizaje, muy necesaria en la empresa actual. Y así, si a simple vista parece tan beneficioso, ¿cómo es posible que esta modalidad formativa tan simple e intuitiva de base esté tan poco extendida en la pyme y la microempresa? ¿Podríamos anticipar así a bote pronto que eso de salir de la empresa para formarse en el campo, en un barco o en una pista de pádel suene ridículo al empresario, fiel seguidor del presentismo y el volumen de horas? En fin, dejemos aparte las preguntas y entremos en materia, que esto de hoy al final va más allá de todo lo comentado. Y se trata de emociones cruzadas y su comprensión, lo que nos abrirá, al final, el escenario real de la capacitación profesional outdoor. Venga, acompañadme si os apetece y vamos a por ello. Soy Guillermo Llofriu y esto es Perfiles Inquietos. Permitidme que os cuente una historia. Hace ya unos años solía jugar una partida de pádel que, aunque espaciada en el tiempo, estaba fabricada de inicio sobre las cuatro mismas personas, llegando a respetar incluso el enfrentamiento fijo entre las dos mismas parejas, lo que generaba una especie de competitividad sana, o así debía ser. Aún así, uno de los compañeros tenía, entre algunas otras costumbres alejadas del pádel, la de soltarnos un discurso al acabar la misma, ya relajados y con la cañita delante. Y su historia era muy curiosa, no tanto por su tediosa recurrencia, sino porque se basaba en un discurso que todo el mundo percibía como tendencioso, menos él mismo. Su punto de vista sobre la partida se basaba en que cuando ellos ganaban, sus buenos golpes y su esfuerzo habían sido el motor de la victoria. Sin embargo, cuando perdían, su mala suerte y esas bolas de chiripa del contrario eran las culpables de su debacle. Así ya de entrada hay un punto que llama poderosamente la atención, y es el hecho de que fuera cual fuera el resultado, siempre hablaba de ellos y nunca hablaba de la pareja rival, lo que transparentaba un ego desmesurado e irrisorio que nosotros como pareja rival pues intentábamos digerir con cada trago de cerveza. Os voy a decir que ante semejantes argumentos poco hay que hacer, y no por ser fácilmente contrastables y argumentables, sino porque la forma de entender el juego que tiene esta persona se sustenta sobre sesgos cognitivos intensos que, si no son detectados, evaluados y corregidos, se convierten en un modo de vida, en un piloto automático que probablemente jamás le abandonará. Al final, y como el que no quiere la cosa, los tiempos entre partidas se fueron ampliando hasta que de pronto un día pues dejamos de jugar. Si me preguntáis si me supo mal, os contestaré que sí, porque una partida no jugada es una partida perdida y a los padeleros nos fascina jugar.
Y por otra, os comentaré que en verdad me dio igual y casi lo agradecí, ya que no era nada agradable compartir una social y recuperadora caña postpartido con un discurso vacuo y alejado del sentido común que iba incidiendo no positivamente y cada vez más en el concepto que teníamos de esa persona. En fin, que la vida está para vivirla con quien cada uno quiere vivirla. Como decía al final de la intro, esto va de emociones y sin duda habréis percibido una carga importante de ellas en la historia, que afectan además a la toma de decisiones. Es por ello que las emociones están necesitadas de un aprendizaje constante. Y hablando de aprender, vamos a virar un poco hacia el aprendizaje profesional en entornos ajenos a la empresa, que se relaciona de manera directa con la forma y grado en que se asienta y consolida el conocimiento, es decir, pone el foco en cómo sedimentamos lo que aprendemos. Si tenéis más de 45 años, recordaréis cuando Microsoft presentó su Windows 3.0 a principios de los años 90. En su primera versión incorporó el juego del solitario y en su primera revisión, con el Windows 3.1, el Buscaminas. Estos dos juegos no solo nos llamaron la atención desde el primer instante, sino que muchos de nosotros nos convertimos en fieles e incluso actuales jugadores pasados más de 30 años y con el cósmico ecosistema de juegos que existe este 2022. De aquí surge la primera pregunta relevante. ¿A qué viene a hablar de dos juegos si en la empresa lo que debemos hacer es trabajar? En el caso de ambos dos, el sentido de su incorporación en un sistema operativo que gobernaba ordenadores en el entorno personal, pero que iba penetrando cada vez más el entorno profesional, no era el de matar el tiempo libre en la oficina, sino el de someterse a un aprendizaje, llamémoslo inconsciente, de ese nuevo dispositivo conocido como ratón, sin tener que destinar una atención especial a los conceptos de su funcionamiento, ya que con atender simplemente a mover una carta o marcar una casilla como bomba, experimentábamos un proceso de agitación cognitiva subliminal con el aprendizaje de uso como resultado. En esos años el ratón era un dispositivo absolutamente desconocido y que generaba confusión, con unas dinámicas a las que nadie estaba acostumbrado y cuya necesidad era irrenunciable consecuencia del nuevo entorno gráfico. Acciones casi ridículas en la actualidad como hacer clic o arrastrar y soltar, en su momento eran innovadoras y complejas. Aún así, fuimos capaces de internalizarlas, casi sin darnos cuenta, gracias a una estrategia funcional basada en dos simples juegos. Ahí tenemos un primer referente sobre la relación entre jugar y aprender, ya que nuestra capacidad para consolidar conocimiento se potencia de forma significativa si la acción la llevamos a cabo lejos de un entorno cotidiano de trabajo y la enfocamos a través de entornos de ocio o juego. Ello permite, por ejemplo, que la gamificación, un modelo innovador que está penetrando a buen ritmo y con intensidad en el tejido empresarial, al utilizar mecánicas de juego para trabajar aspectos de la empresa relacionados, por ejemplo, con la adquisición de conocimiento, ayude al desarrollo personal y profesional, con unos resultados visibles y significativamente mejores que los métodos tradicionales de adquisición de habilidades si hablamos de rendimiento y aplicación funcional. Y llegados a este punto, os cuento el porqué del pádel. Mi primera razón es simple y subjetiva. Es el deporte que me apasiona y al que llevo jugando sin pausa hace ya más de 20 años. A la vez, y por mi perfil profesional, empecé a sentir que se forjaba, casi sin querer, una zona de sinergia entre lo que yo mismo experimentaba en la pista y lo que solía transmitir a los profesionales en mis procesos de capacitación ejecutiva y a las empresas en su adaptación a los nuevos ecosistemas digitales cuando trabajaba con ellos modelos de consultoría. Por ello decidí hace ya más de 3 años empezar a tomar notas sobre cómo las relaciones de equipo entre dos jugadores dentro de un rectángulo de cristal y rejilla de 20 por 10 metros se replican muchas de ellas en el día a día de los equipos, de las empresas o en las relaciones entre estos y los colaboradores externos. Otra de las razones es que el pádel es un deporte con un alto componente social,
generando sin esfuerzo entornos relacionales de valor en los que se suele dejar aparcados, una vez acabado el partido, la competitividad y el afán o ansia de victoria, pasando a celebrar la compañía y el disfrute del momento. Y llevándolo, más si cabe, al terreno humano, comentar que el pádel es uno de los deportes más honestos que existen, desde la pachanga amateur hasta la final del Masters en el World Padel Tour. Y prueba de ello es que si escalamos al máximo nivel profesional, vemos que el juez de silla suele ser un mero acompañante que solo actúa o es demandado en contadas ocasiones para ejercer una tarea aséptica de arbitraje. Por regla general, las dos parejas suelen acabar entendiéndose entre ellas. Esa honestidad que debe nacer de la humanidad del jugador y acompañar a sus competencias profesionales, en la mayoría de casos, por suerte, desciende también a nivel de los mortales, que como amateurs nos mantenemos fieles a esos valores que como seres humanos abanderamos. Y la última razón que sostiene un crecimiento anual imparable es que su nivel de dificultad a la hora de empezar a jugar es más que aceptable y asumible para muchas personas y edades, en relación a la casi totalidad del resto de deportes. Y ya, si queremos colocar un lazo al paquete, decir que es un deporte muy divertido, por lo que la satisfacción y las ganas de volver a jugar no dejan de fluir. ¿Y qué sucede en la empresa? ¿Cómo cambiamos el foco hacia ella después de hablar tanto de pádel? De entrada, las 3 o 4 circunstancias que acabamos de citar pueden darse casi por igual en cualquiera de ellas. En primer lugar, llevar más de 20 años en una empresa e ir tomando notas a nivel personal para ser cada vez mejor profesional, siendo honesto en el trabajo y en las relaciones personales, es algo que deberían hacer naturalmente de cada uno de nosotros. Y si bien es cierto que no a todos les gusta lo que hacen, comprender que el aprendizaje es propiedad inamovible de cada uno y que se va con cada uno allá donde vaya, es un argumento más que sólido para comprenderlo. Por ende, igualmente existe la facilidad de aprendizaje, ya que cada uno de nosotros atesora unas cualidades personales que redundan en unas competencias profesionales que permiten adaptarnos al entorno con relativa facilidad, siempre que con ellas cumplamos el perfil idóneo para el rol que desarrollamos. Y dejo para el final algo que el tejido empresarial sigue guardando en el fondo del baúl de los recuerdos, y es el bienestar en la empresa, el buen rollo, ese pasarlo bien trabajando, algo que parece utópico y que a pesar de ser un eje estratégico de amplio espectro y largo recorrido, sigue demonizado por muchos empresarios que, amantes de la jerarquía de dueño y jefe y abonados a la tiranía del mando y ordeno, consideran ya de base que sonreír en el trabajo es señal de desidia e improductividad. Una de las premisas del pádel en las relaciones de equipo es abanderar un discurso positivo, en los buenos momentos y en los malos, dimensionándolo primero para mejorarlos y potenciarlos y rebajándolo segundo para comprenderlos y corregirlos. Decidme, ¿cuántos de vosotros trabajaríais mucho más a gusto en vuestras empresas si esta fuese la política relacional de la misma en cuanto a la gestión de personas? Al hilo de todo lo comentado, hay un aspecto que no podemos obviar ni olvidar, ya que ostenta una representatividad e influencia indiscutible en las organizaciones. Hablamos de las emociones, las grandes protagonistas y las grandes olvidadas. Los seres humanos culminamos la escala del reino animal por mor de ellas. Nos dibujan y definen como persona, son un camino y un muro, una guía y un laberinto, un motor y un freno. Porque dependiendo de ellas, interpretamos las circunstancias de forma diferente y actuamos en consecuencia. No las gestionamos de la misma forma si estamos jugando una partida de pádel que si estamos en una reunión de equipo, y en muchas ocasiones ni siquiera las gestionamos. Y aunque a estas alturas del audio os siga pareciendo que estamos hablando de dos escenarios completamente diferentes, ¿qué pensaríais si os digo que podemos extraer conocimiento y experiencia de uno de ellos para aplicarlos al otro, con el objeto de percibirlos de forma diferente y obtener valor añadido en su gestión y aplicación? Humildemente pienso que sí, siendo este el propósito de los audios que de forma itinerante irán apareciendo en mi podcast, relacionados con el pádel, porque siento que es aquí donde podemos detectar el valor de contrastar el deporte con el trabajo para obtener rendimiento y productividad.
Vivimos momentos de cambio rápido y constante y necesitamos vislumbrar y comprender que adaptarnos a ese cambio ya no es una opción, sino un reto irrenunciable para organizaciones y profesionales. Y para ello debemos comportarnos de forma diferente y adquirir nuevas formas de obtener conocimiento, habilidades y diseñar nuevos canales para ponerlos en práctica. Porque si queremos seguir desarrollando nuestras capacidades y crecer como profesionales, necesitamos apoyarnos en una estrategia de cambio adaptativo al entorno y no dejar de aprender. En muchas ocasiones hablaremos más de actitud que de aptitud, y eso lo veremos tanto dentro de la pista de pádel como dentro del equipo de trabajo. Por cierto, si pensabais que me había olvidado de la historia del principio, no os preocupéis. No la olvidaré en mi vida, y es un ejemplo que me ha servido en multitud de ocasiones para explicar situaciones diversas en el mundo de la empresa. Y por ello, aquí os dejo el primer contraste entre pádel y empresa de mano de dicha situación, para que podáis reflexionarlo y contarme en los comentarios cuál es vuestro punto de vista. Imaginad que en vuestro equipo de trabajo hay un compañero que considera que su trabajo es siempre excelente y que cuando no es percibido como tal es porque los compañeros están contra él, porque los clientes no entienden los beneficios de su propuesta o que la información que le proporcionaron para redactar el informe no era la correcta. Es difícil no tener cerca a alguien así en nuestros días, incluso a más de uno, y en parte es porque los momentos que vivimos vienen alineados con un extraño sabor a sesgos cognitivos y aderezados con un miedo endémico al reconocimiento del error, con que si uno no es muy consciente de cómo quiere ser, acabará siendo como no quiere y eso pasa factura. ¿Recordáis que la partida recurrente acabó por desaparecer? ¿Cómo pensáis que puede acabar una persona en un equipo de trabajo profesional cuando no es capaz de atar en corto su ego? En pádel, la frase "mira la pelota" es una de las más acudidas. Reconozco que yo suelo recordármela cada vez que siento que fallo por ello. Y a pesar de su simplicidad y evidencia, habla de tiempo y espacio, ya que no se refiere a saber dónde está la bola, que también, sino a que no debemos dejar de mirarla en todo el espacio que recorre, ya que poner el foco en ella nos permite sentir que va más lenta, lo que nos permite colocarnos mejor para golpearla. La evidencia de ello es que si la perdemos de vista, aunque sea un leve instante, cuando volvemos a verla, sentimos que va muy rápida. Esta breve referencia nos acerca a la idea de atención plena, un concepto que trataremos más adelante en este podcast y que nos permite, en cualquier escenario de nuestra vida personal y profesional, tener control sobre lo que hacemos ahora, porque nada de antes ni después interfiere en ello. Este es el primer enemigo del piloto automático. Ya para despedirme, quiero agradeceros que compartáis conmigo vuestros puntos de vista en la caja de comentarios, ya que si tenemos dos bolas para el saque, qué mejor que tener dos puntos de vista diferentes para contrastar, generar criterio y ser cada día más certeros. Como cierre y como siempre, os listo los conceptos clave del audio que recojo también en la caja de texto del mismo. Los conceptos de hoy que podemos recuperar y convertir en hashtags son ego, contraste, emociones, rendimiento, autocuidado y criterio. Si veis que me dejo alguno y pensáis que encaja en este proceso reflexivo, al que agradezco de nuevo que me hayáis acompañado, compartidlo por favor en los comentarios y estaré encantado de contrastarlo con vosotros para así seguir aprendiendo juntos. Para saber un poco más de mí solo tenéis que visitar mi web guillermollofriu.com, donde encontraréis también mis redes sociales. Con la ilusión de haber despertado inquietud e interés con mis reflexiones y que el momento haya sido de vuestro agrado, os emplazo al próximo audio y os agradezco el formar parte de esta comunidad de perfiles inquietos. Hasta muy pronto, cuidaos y cuidad de los demás.